Buenas, ¿cómo están? Bien. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Están despiertos? ¿Tomaron café? Acá se toma mate, ¿no? Ustedes son increíbles, hace 40 grados afuera, mate. Me encanta estar en este lugar, realmente me siento muy honrado. Quiero agradecer a la pastora y todo el equipo pastoral por invitarme. Para mí realmente es un honor y un placer. Hace muchos años que estoy conectado con el pastor Sergio y me ha hablado maravillas de esta casa, del pastor de esta casa, de toda la familia. Y realmente siento un enorme honor y una enorme responsabilidad. Me presento un poquito para que me conozcas un poco más. Como bien dijeron, mi nombre es Daniel Dimiro, vengo desde Buenos Aires, Argentina. Estoy casado con Julieta, que robó mi corazón hace 4 años y junto con mi corazón robó mi billetera también. Espero que ella no escuche esto. Juntos tenemos 2 hijos, Vito y Filipo. Soy pastor a tiempo completo. Estoy en el servicio en la iglesia hace 10 años casi. Y para mí servir a Dios es aquello en lo que encontré sentido. Quiero compartir una reflexión hoy. ¿Cuánto tiempo tengo? Sí, como 2 horas, ¿está bien? Listo. Ok. Mira, como te comentaba, yo soy pastor de iglesia y me preparé toda mi vida para estar en un mismo lugar y hablarle a la misma gente cada semana. Entonces, tal vez lo que yo te voy a compartir hoy no sea el mensaje más motivador, pero si vos me prestás tu corazón, creo que puedo sembrar algo valioso y algo que te edifique. Así que me gustaría que me acompañes a orar para que juntos podamos prepararnos para recibir la palabra de Dios. Si querés, puedes levantar tu mano con la que pegás más fuerte no, espero que no le pegues a nadie. Levanta la mano que prefieras, o si querés las dos, y si querés levantar los pies o lo que sea, vamos a orar juntos. Oramos, Dios, te damos gracias por esta oportunidad, gracias porque tenemos el privilegio de estar en tu presencia. Y Espíritu Santo, ahora te pedimos, danos ojos para ver y oídos para oír. Te pedimos que la voz de Dios resuene en un eco en toda esta sala y que impacte en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, tengo un mensaje titulado que se llama La vida de Felipe. Y me gusta mucho el lema que nos convoca hoy, que es Momentum. Me gusta porque habla acerca de esos momentos que son catalizadores, donde nosotros somos impulsados, donde nosotros podemos avanzar, donde esos momentos que marcan un punto de inflexión, donde algo se quiebra, donde algo se rompe, donde algo cambia. Pero, mira, entiendo y veo a la vida como una temporada y como un proceso. Y yo quiero que vos hoy puedas entender esto junto conmigo. La vida tiene que ver con un proceso, no con momentos aislados, sino que tiene que ver con un proceso, con algo que nosotros vamos edificando diariamente. Y hay un personaje en la Biblia, es de mis personajes favoritos, un hombre de Dios que cambió el entorno en el cual él se movía, y es Felipe. Y vamos a pararnos en la historia de la iglesia primitiva. Si me acompañás, vamos juntos al libro de los Hechos, el capítulo 6. Hechos, el capítulo 6. El libro de los Hechos, el capítulo 6. Y vamos a leer varios versículos hoy. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios en el verso 1. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Y mira, quiero pararme en este primer versículo. ¿A cuántos les gusta comer? O sea, vos me mirás y te das cuenta, debes pensar, este tipo ama la comida. Realmente me gusta mucho comer. Disfruto.
la comida, estoy contento de estar en Chaco. Mi mamá es chaqueña, nació en una ciudad llamada Pampa del Esperanza. O sea, tengo un poco de sangre chaqueña. Mi vieja me crió a guiso. Guiso y guiso. Guiso. Yo amo comer. Y mira, mi guiso favorito es el de arroz con pollo. ¿Están de acuerdo? Estoy en el lugar correcto, entonces. ¿Alguna vez, comiendo un guiso, viste a alguien pelearse por la pechuga? Sí, dijeron. Ahora, yo por la pata y muslo te puedo sacar un ojo. Yo tengo 3 hermanos, en casa somos bastantes para comer, y vos sabés que el pollo no trae más que 2 patas, 2 muslos, y eso era una batalla campal. Amo la comida, pero mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice que la iglesia estaba experimentando un avivamiento. Las personas se convertían, las personas se bautizaban, las personas eran sanadas, las personas eran liberadas, había unos cultos terribles, ambientes increíbles. Y la Biblia dice que en la medida en la que la iglesia crecía, en lugar de que la gente decía, bueno, vamos a poner estructura, vamos a armar grupos, vamos a hacer misiones, hagamos un congreso. No, la Biblia dice que la gente se empezó a pelear. Y que se empezaron a quejar, y que empezaron a criticar, y que empezaron a murmurar. Y la Biblia no dice que se peleaban por, bueno, vamos a ver a quién invitamos a predicar, o no, bueno, para mí la reunión tiene que hacerse así, o no, para mí hay que cantar este tema, no. La Biblia dice que se empezaron a pelear por comida. Ahora, te vuelvo a repetir, yo amo la comida, pero mirá la mentalidad infante que gobernaba aparte de la iglesia primitiva. Los tipos no estaban peleando por doctrina y no estaban peleando por cuánto tenía que durar la reunión. Los tipos no estaban peleando por quién tenía que predicar. Estaban peleando por la manera en la cual se distribuían los alimentos. El único problema que la iglesia primitiva tenía era comida. Ahora, a lo largo de toda la historia de la iglesia podemos ver que crecimiento siempre trae conflicto. Crecimiento siempre trae problemas y los discípulos ahora se encuentran con que, aparte de la persecución que ellos van a empezar a sufrir por fuera, ellos empiezan a tener una implosión interna. Se dan cuenta que el enemigo ya no lo tienen tanto afuera, pero adentro la iglesia se está empezando a dividir. Los judíos están por un lado, los griegos por otro lado, y en el medio está a ver con quién se queda la pechuga y quién se queda la pata y el muslo. Y los discípulos no pueden creer, los apóstoles de la iglesia primitiva no pueden creer lo que está pasando. Dice la palabra en el verso 2, dice, de manera que los 12, cuando se dieron cuenta que estaban peleando por comida, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Ahora, fíjate bien lo que dice la Biblia. La Biblia dice que separan los apóstoles y dicen, nuestra función principal tiene que ver con enseñar la palabra. La 1960 dice orar y enseñar. Orar y enseñar. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy hay como una corriente donde la iglesia pareciera ser un movimiento de acción social. Y escúchame bien, yo creo que la iglesia tiene que hacer acción social. Nuestra iglesia central está ubicada en el tercer cordón del conurbano, la zona más pobre, más carenciada de Buenos Aires. Y nosotros extendemos nuestra ayuda a comedores, a merenderos, creemos en que hay que alimentar a la gente y cuidar a la gente, pero no es la función principal de la iglesia. Hoy te vas a encontrar con mucha gente en redes sociales que dice, no, es que la iglesia debería hacer más acción. Sí, yo creo que la iglesia tiene que hacer acción social, pero lo que cambia la vida de la gente no es un plato de comida, es una palabra de parte de Dios. Entonces los apóstoles empiezan a tratar de que la iglesia vuelva al centro y vuelva a su estado original y dice, hey, acá lo más importante es la palabra. No pueden estar peleando por comida. Lo más importante tiene que ver con la enseñanza, porque es lo único que puede cambiar el corazón del hombre. Los apóstoles dicen, no podemos dedicarnos a ver quién se lleva el plato más grande, quién se lleva la porción más grande.
Nosotros tenemos que enfocarnos en predicar. Y para eso, la palabra dice que los apóstoles tienen una idea. El verso 3 dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Dice el verso 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, el primer mártir de la iglesia. Dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron manos. El verso 7 dice así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Los apóstoles agarran y dicen: vamos a resolver el tema de la comida. Y le dicen a la iglesia: ustedes tienen que elegir a 7 hombres que tienen que estar llenos de sabiduría, que tienen que tener buen testimonio, tienen que ser gente de carácter y tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que eligieron 7 hombres, entre ellos a Felipe. Dice que hicieron toda una ceremonia, los trajeron adelante, impusieron las manos, los ungieron. Lo único que tenía que hacer Felipe era servir comida. Felipe no tenía que predicar ni orar por los enfermos. La función de Felipe no tenía que ver con hacer una campaña o liderar una célula. No. Lo único que Felipe iba a hacer era alimentar a la gente. Te digo esto para que puedas entender que ningún servicio en Dios carece de valor. Hay veces nosotros limitamos y decimos: no, es que servir a Dios tiene que ver con estar en una plataforma. Servir a Dios tiene que ver con un instrumento, un micrófono, tiene que ver con un púlpito o tiene que ver con algo visible. No, mira, la Biblia dice que Felipe fue ungido y estaba lleno del Espíritu Santo y tenía que mantener su carácter, no para predicar, pero para repartir comida. Y los apóstoles empiezan a estructurar la iglesia para que la iglesia pueda seguir creciendo. Y acá quiero dejarte rápido 5 principios acerca de la vida de Felipe que me han ayudado mucho. Lo primero, mira, número 1, tenés que aceptar ser apartado por Dios. Tenés que aceptar ser apartado por Dios. La Biblia dice que en la iglesia estaban los apóstoles que se encargaban de predicar. Estaban los judíos y los griegos que se peleaban para ver quién consumía más. Y como tienen que equilibrar la balanza, eligen a 7 hombres que se iban a encargar de producir. Y así como pasaba en la iglesia hace 2000 años atrás, pasa en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo. Tenemos a nuestros pastores que traen la palabra, porque es su función. Tenemos a gente que viene a la iglesia solamente a consumir. Gente que viene a la iglesia solamente a ver qué puedo dar, qué puedo sacar, qué puedo obtener. Pero escuchá, la iglesia no se edifica con gente que consume. La iglesia se edifica con gente que produce. Y lo que Dios está buscando levantar hoy no es una iglesia entretenida, que venga a sacar, que venga a satisfacer sus deseos. La edificación de la iglesia no tiene que ver con gente que viene a consumir, sino con gente como estos 7 hombres que se levantan para producir. No con gente que viene a traer problemas, pero con gente que viene a resolver problemas. Vos y yo hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a ser de los que vienen a la iglesia a consumir? ¿Vamos a ser de los que vienen a la iglesia a quejarse? ¿Vamos a ser de los que vienen a la iglesia a opinar? ¿Vamos a ser de los que vienen a la iglesia a criticar? ¿Vamos a ser de los que vienen a dividir la iglesia? ¿O vamos a ser esta gente que va a decir: hey, pastora, pastor, podés contar conmigo? Podés contar conmigo. Yo quiero ayudar a edificar la iglesia. Lo que tengo lo voy a poner a disposición. Mis recursos están a disposición del reino. No quiero ser alguien que trae problemas, pero quiero ser alguien que soluciona problemas. Y para eso Dios había levantado a Felipe. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cometemos el error
de pensar que la iglesia existe para nosotros. Pero te voy a decir algo, mira, la iglesia no fue creada para vos. Vos fuiste creado para la iglesia. Porque cuando vos pensás que la iglesia fue creada para vos, vas a tener pensamientos como este. Ok, si no lo hacen a la hora que yo quiero, no voy. O bueno, sí, me voy a congregar siempre y cuando no cumpla el primo del amigo de mi vecino y no me invitó al asado. No, si no me ponen a cantar, no sirvo más. Empezamos a desarrollar mentalidades de consumo, donde pensamos que lo importante somos nosotros. Entonces creemos que la iglesia tiene que ser periférica. Muchas veces caemos en esta mentalidad, la iglesia tiene que ser periférica a mí. Se tienen que cantar las canciones que a mí me gustan, tienen que traer los predicadores que a mí me gustan, tiene que ser en el horario que a mí me gusta, tiene que ser la actividad que a mí me gusta, si no, no estoy. Pero eso no edifica la iglesia. Lo que edifica la iglesia es gente con corazón que diga, la iglesia está en el centro y yo voy a girar en torno a ella. Yo no voy a esperar que la iglesia se acomode a mí, pero yo voy a acomodar mis horarios a los horarios de la iglesia. Voy a acomodar mis recursos a lo que la iglesia necesita. Voy a acomodar mi visión a la visión de la iglesia, porque la iglesia está en el medio y en el medio no estoy yo. ¿Sabes qué? Esta mentalidad es lo que hace que gente rote de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y yo sé que acá en Chaco no pasa, pero en Buenos Aires vos podés caminar y te vas a encontrar. Hay una iglesia y en la esquina está la división de esa iglesia, pero enfrente está la división de esa iglesia. Y como a la danzora no le gustó cómo la trataron en la primera iglesia, dividió con la líder de alabanza. Y todo tiene que ver con eso. Con división, y si no me gusta, me abro mi iglesia, mi casa. Por eso hay veces carecemos de impacto. El Salmo 92 dice, plantado en la casa de Dios. ¿Qué pasa cuando vos plantás un árbol? Lo levantás, lo plantás en otro lugar. Lo levantás, lo plantás en otro lugar. Lo plantás, lo levantás en otro lugar. ¿Qué termina pasando? Se seca y se muere. Y así está muchas veces la vida espiritual de las personas. Y yo sé que es un congreso de adolescentes y de jóvenes, y perdón que este no sea el mensaje más oportuno, te pido perdón, pero si vos aprendes esto de chico, a mí me enseñaron en casa que las cosas se aprenden de chico, y yo te doy mi palabra y te pongo mi firma. Es que es la palabra de Dios, no importa que es la mía. La Biblia dice que si vos te plantás en la casa de Dios, vas a crecer como una palmera, y vas a estar fuerte como cedro del Líbano. Porque el lugar donde te plantás determina cuánto floreces. Y yo esto lo tengo bien claro, ¿sabes? Algún día, si el Señor no viene, yo voy a partir. Pero la iglesia va a seguir existiendo. Por eso es que la iglesia no puede girar en torno a mí. Y te vas a escuchar muchas voces hoy en día y digo esto porque yo amo a la iglesia local y creo en la iglesia local, y vas a escuchar muchas voces hoy en día que quieren ridiculizar a la iglesia. Vas a ver muchos movimientos levantándose diciendo que no es importante estar bajo una cobertura espiritual, que no es importante escuchar o tener un pastor, que no es importante congregarte. No importa lo que digan, la Biblia siempre va a seguir diciendo que plantado en la casa de Dios voy a florecer como la palmera y estar fuerte como un cedro. Felipe tomó una decisión. Aceptó ser apartado por Dios. Porque para servir, yo necesito ser apartado del resto. Cuando vos mirás, por ejemplo, la vida de Noé, la Biblia dice que vino un diluvio
que mató a toda la humanidad que existía, menos a Noé y a su familia. ¿Qué era Noé? Alguien apartado que por 120 años edificó un arca para una lluvia que él no sabía lo que era. La Biblia dice que un día Dios agarró a un hombre para restablecer su vínculo con la humanidad. Un hombre llamado Abraham, y le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. La Biblia dice que Abraham sale de su tierra, se lleva a su padre y a su sobrino. Dios le había hecho una promesa a Abraham: Abraham, tu descendencia será tan grande como las estrellas en los cielos y las arenas del mar. Y hasta que no se murió el papá de Abraham y él no se separó de su sobrino Lot, nunca apareció Isaac. Porque Dios siempre usa gente apartada. La Biblia dice que José fue apartado de sus hermanos. La Biblia dice que Moisés fue apartado 40 años en un desierto. La Biblia dice que Moisés, cuando estuvo en el monte Sinaí durante días y noches, todos en Israel estaban adorando un becerro, pero hubo un hombre al pie de la montaña que lo esperaba. Su nombre fue Josué. Y cuando alguien tuvo que heredar el liderazgo de Israel, la Biblia no dice que lo heredó cualquiera, no lo heredó un hijo de Aarón, lo heredó Josué. ¿Quién era Josué? El apartado. La Biblia nos enseña que Jesús llamó a 12 hombres. Pedro un día agarró a Jesús y le dijo: nosotros dejamos todo para seguirte. Porque mirá, es mentira que Dios usa a cualquiera. Yo leí la Biblia. La Biblia dice: apartadme a Saulo y Bernabé. Dios puede usar a cualquiera, pero no usa a cualquiera. Dios siempre usa gente apartada. ¿Qué significa ser apartado? Ser apartado significa que si vos querés servir a Dios, tal vez nadie llegue temprano a la iglesia y se vaya tarde, pero vos sí. Ser apartado significa que hay cosas que se van a demandar sobre vos, que vos no puedes decir: che, pero ¿por qué no se lo dicen al que está al lado? Ser apartado tiene que ver con tomar una decisión de: me voy a sembrar en la casa de Dios. Estoy para servir en lo que se necesita. Tomé la decisión. Yo ahora entiendo, no puedo ir a los lugares donde otros van. No puedo escuchar la música que otros escuchan. No puedo ver las cosas que otros ven. No puedo consumir las cosas que otros consumen. Porque en mi vida, en mi corazón, decidí ser apartado. Y creo que en parte eso es lo que nosotros necesitamos recuperar. Gente que sea apartada para el servicio a Dios. Esta es la decisión que tomó Felipe. Aceptó ser apartado por Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo cambiaría Sanz Peña hoy si cada persona realmente tomara la decisión en su corazón de ser apartado para el servicio a Dios? Te digo esto porque vos sos una persona de propósito, porque hay destino con tu vida, porque tu aporte puede cambiar mucho en esta ciudad, porque si Dios te plantó en este lugar, en este tiempo, es porque te consideró lo suficientemente valioso como para llamarte y elegirte. Pero tenés que empezar por el principio. Tomá la decisión en tu corazón de ser apartado. Lo segundo, mirá, vamos a avanzar un poco más en la historia de Felipe. Impulsá la visión de alguien más. Hechos el capítulo 8. Impulsá la visión de alguien más. Hechos el capítulo 8, el verso 4 dice: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido sanados, paralíticos o cojos, fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Impulsar la visión de alguien más. La Biblia dice que la iglesia primitiva empezó a ser perseguida. Y como consecuencia de la persecución, se empezaron a expandir. Y Felipe llega a una región llamada Samaria. Y es bien interesante lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que Felipe empieza a predicar y la gente se empieza a agolpar.
y la gente empieza a llegar. La Biblia dice que la gente tenía el deseo de escuchar a Felipe. Versículos más adelante nos muestra la palabra que la gente se bautizaba, que había señales y milagros que acompañaban la predicación de Felipe, había conversión, cualquier cantidad. Y parecía que todo empezaba a funcionar y a encajar en la vida de Felipe. Pero lo que vos tenés que saber es que Felipe no comenzó un ministerio en Samaria. Felipe continuó el ministerio que una mujer había comenzado años atrás cuando se encontró con Jesús. San Juan, en el capítulo 4, nos cuenta la historia de Jesús de Jesús en un pozo con una mujer samaritana. Esta mujer, por los que algunos teólogos enseñan, era una especie de prostituta y Jesús la confronta, tiene una conversación con ella, pero en un momento de la conversación los ojos de esta mujer son abiertos. Ahora samaritanos y judíos se odian entre sí y no se hablan, pero a esta mujer no le importa porque ella tiene la convicción de que encontró al Mesías. Y es así como la Biblia nos muestra que de un momento a otro una prostituta se convirtió en la primera evangelista de toda la historia. Dice que esta mujer fue corriendo a su ciudad y empezó a gritar a cada persona, por cada casa, en cada esquina, que el Mesías había llegado, que ella había encontrado y que ella había visto al Mesías, y empezó a evangelizar a toda su ciudad. Y años después llega Felipe. Y yo no sé si Felipe se sorprendió o no, no sé si Felipe lo sabía o no, pero Felipe predicó y la Biblia dice que la gente, las multitudes llegaron. ¿Qué es lo que hizo Felipe? Felipe recogió la cosecha que años antes había sembrado una mujer en su ciudad. Escucha, la originalidad está sobrevalorada. Porque cuando yo veo la Biblia, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo que Dios recompensa no es ser original. Lo que Dios recompensa es ser fiel. Felipe fue fiel para servir a la visión que tuvo una mujer años atrás. Y te digo esto porque hasta que vos no aprendas a servir a la visión de tu pastor, hasta que vos no aprendas a servir la visión de tu pastora, hasta que vos no aprendas a servir la visión de otra persona. Y no te estoy diciendo servir porque, bueno, lo tengo que hacer. No. Servir a la visión de otro como si fuese tuya. Hasta que no aprendas a hacerlo, Dios nunca va a bendecir la visión personal que Él te dio. Nunca. Porque lo que Dios siempre recompensa es a aquellos adolescentes y jóvenes, no que quieren crear algo, sino que saben agarrar un manto y seguir caminando. No destruyendo lo que sus pastores sembraron años atrás, sino parándose sobre una plataforma que le construyeron. Mirá, yo no hice mucho mérito para estar acá. Yo estoy parado acá por todas las siembras que otras personas hicieron por mí. Por todas las siembras que otras personas, y todos nosotros estamos parados sobre la semilla de alguien. Necesitamos desarrollar corazones fieles, corazones leales. Te vuelvo a pedir perdón. Tal vez no sea el mejor mensaje para un congreso de jóvenes y adolescentes, pero vos créeme en lo que te digo. Si vos aprendés a servir a la visión de otro, cuando llegue tu momentum, Dios va a enviar a gente que sirva a tu visión. Pero nunca vas a encontrar éxito en tu visión hasta que voluntariamente no te pongas a disposición de servir a la visión de alguien más. El éxito de Felipe en Samaria no fue casualidad. Felipe estaba levantando la cosecha de las lágrimas, el esfuerzo, la vergüenza, el precio que una mujer había pagado mucho tiempo atrás. Y en tiempos donde se ridiculiza la paternidad espiritual, en tiempos donde se nos enseña que autoridad, en vez de algo que tenemos que honrar,
es algo que tenemos que confrontar. En tiempos donde a nosotros se nos dice cosas como, no, es que Jesús y Dios están en cualquier lugar, no hace falta que escuches a un hombre. Nosotros necesitamos levantar una generación contracultura que promueva principios de honor y lealtad, porque el modelo bíblico no va a cambiar nunca. Vos tenés 13, 14, 15 años. Si estás plantado en esta casa, abrazá la visión. Si venís de otra iglesia, abrazá la visión de tu pastor, de tu pastora, de tus pastores. Ey, no los compares, no los confrontes, no discutas con ellos. Sencillamente ponete a servir, sembrate en una visión, poné lo mejor de vos. A su tiempo, Dios te va a honrar. Felipe aprendió a servir a la visión de otra persona. Felipe continuó el ministerio en Samaria que una mujer había comenzado años atrás. Y cuando vos lees la Biblia te vas a dar cuenta que impulsar la visión de alguien más es un principio práctico y que funciona. Por ejemplo, la Biblia habla de Josué como el servidor de Moisés. La Biblia nos enseña que Timoteo sirvió a Pablo. Mirá, Timoteo no era judío. Algunos teólogos afirman que Timoteo tenía ascendencia griega. Y en un momento, en las iglesias que estaba fundando el apóstol Pablo, se discutía acerca de si los cristianos tenían que ser circuncidados o no. Gloria a Dios que no. Entonces, Pablo recibe una revelación de parte de Dios. Que los cristianos tenemos la circuncisión en el corazón. Y Pablo recibe una visión y una palabra que nos enseña que Dios de los gentiles y de Israel hizo un solo pueblo. Entonces Pablo agarra a Timoteo y le dice, Timoteo, ¿sabes qué? Vamos a viajar a la iglesia y le vamos a decir, no hace falta circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. Ahora Timoteo era un joven. Y si yo hubiese sido Timoteo, yo hubiese hablado en lenguas en ese momento, le hubiese dado una ofrenda, porque Timoteo era griego, no estaba circuncidado. Imagínate vos que tenés 20, 25 años, que te agarra el pastor acá con un tramontina. Es que eso es lo que se estaba discutiendo. Y cuando Timoteo recibe esta noticia, imagino a Timoteo, Pablo, sos un crack, Pablo, qué hombre de Dios, Pablo, qué iluminado, vamos a decirle a la iglesia que la circuncisión es en el corazón, pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, antes de ir a decirle que no se tienen que circuncidar, el que se va a circuncidar vas a ser vos. Qué decepción. Y la Biblia enseña que Pablo circuncidó a Timoteo. Tal vez por eso se encargó siendo un joven de pastorear la iglesia más grande en su época. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Eliseo. Algunos teólogos dicen que durante 5, otros dicen que durante 10 años Eliseo sirvió a Elías. La primera vez que lo van a buscar a Eliseo para que haga un milagro, lo identificaron como el que echaba agua en las manos de Elías. Eliseo durante años estuvo al lado de Elías, no predicando, ni orando, ni haciendo una maratónica, ni hablando en radio, no, solamente sirviendo. Y la Biblia dice que cuando Elías se fue él, pero la unción quedó. La unción siempre viene sobre aquellos que sirven a la visión. Y un cristiano sin unción es una nube sin agua. Disponete en tu corazón a servir a la visión de alguien más. Voy a empezar a cerrar. Si alguien me puede acompañar con el teclado, se lo agradecería. Así hacemos todo esto un poco más espiritual y romántico. Mi punto número 3, mira. Felipe nos enseña a hacer lo que la casa necesita. Hacer lo que la casa necesita. En Hechos 8:4, la historia de Felipe nos enseña que alguien que sirve a una visión
plantado en una iglesia local es alguien que termina transformando ciudades. Pero en Hechos 8, el capítulo 26 y 27 dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Hacé lo que la casa necesita. La Biblia dice que Felipe estaba encabezando un avivamiento increíble. La gente llegaba, se bautizaba, se convertía, era sanada y liberada. La Biblia dice que la gente quería estar con Felipe, escuchar a Felipe, y en Samaria seguramente la gente cuidaba a Felipe y honraba a Felipe, pero un día Felipe recibe una palabra de Dios que le dice, mira, ¿ves toda esa multitud que te quiere y toda esa multitud que te aplaude, toda esa multitud que te escucha? Bueno, le vas a dar la espalda y vas a salir al desierto. Y la Biblia dice que Felipe le dio la espalda a la multitud para hablarle solamente a una persona. Porque el ministerio tiene que ver con eso. Yo no estoy en el cuerpo de Cristo. Mi pastor sabe esto de mí. Yo no estoy a su lado para hacer lo que quiero. Yo estoy a su lado para hacer lo que la visión necesita. Él sabe que si la visión demanda que yo predique, ahí voy a estar. Pero si a mí me mandan a limpiar el piso, voy a estar también. Servicio es servicio. Y servir a Dios nunca tuvo que ver con una posición, con un estatus. No. Tuvo que ver siempre con un corazón. La organización de la cual nuestro ministerio nació, las Asambleas de Dios, hoy está cumpliendo 100 años. Nosotros teníamos un pastor que partió con el Señor hace algunos años atrás, muy importante en nuestra organización, y él siempre contaba una historia. Él estaba en La Pampa. En Asamblea de Dios se acostumbraba a construir la iglesia y al lado la casa de los pastores. Y este pastor había convocado a gente para que viniera a servir, a limpiar el templo, a acomodar las sillas, barrer un poco. Y como no llegó nadie, dice que eran las 7 de la mañana y empezó a barrer. Entonces 7:05 llegó el primer hermano y le dijo, le sacó la escoba y le dijo, pastor, por favor. Dice que el pastor agarró la escoba enojado y le dijo, la bendición es mía. Porque el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve para nada. Los cristianos tenemos un llamado a servir. Aquellos que no vivimos para servir, no servimos para vivir, porque seguir a Cristo tiene que ver con servicio. Y servir tiene que ver con hacer lo que se necesita de vos, no lo que a vos te gusta. Servir tiene que ver con lo que se requiere de vos. ¿Vos te crees que para Felipe era lindo dejar la multitud a la que él estaba hablando para salir al desierto y hablarle a uno? Pero la Biblia dice que ese uno era un hombre de mucha posición en Etiopía. Felipe empieza a hablar con él, empiezan a hablar acerca de lo que escribió el profeta Isaías del Mesías. Este hombre se convierte, ve un poco de agua y le dice a Felipe, hey, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y la Biblia dice que este hombre se bautizó. Algunos historiadores dicen que este hombre volvió a Etiopía, evangelizó a su reina y se fundó la primera iglesia cristiana en África. Felipe, hablándole a una multitud, transformó una ciudad. Yo no sé si él alguna vez lo supo. Hablándole a uno, transformó un reino entero. Porque hoy lo que te parece poco, no sabes a dónde puede terminar. Termino mi mensaje diciéndote estas últimas dos cosas. Mirá, punto número 4. Felipe nos enseña a luchar por una misión y no por una posición. Luchar por un propósito, no por una posición. Hechos el capítulo 21, el verso 8 dice, al día siguiente continuamos hasta Cesarea
Y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Felipe empezó siendo un muchacho que repartía comida. Después él empezó a predicar, Dios lo empezó a acompañar, su ministerio empezó a crecer. Y Pablo, cuando habló de él años después, ya no dijo Felipe el que servía comida, dijo Felipe el evangelista. Porque el título siempre viene después del trabajo. El reconocimiento siempre viene después del esfuerzo. No, es que yo tengo un llamado a ser el megapóstol de las naciones. Sí, papi, pero no me vas a visitar un chico que está en tu célula, que vive a 20 metros de tu casa. Yo tenía un chico en la iglesia al que discipulaba. No, es que yo tengo un llamado a las misiones en Japón. Sí, pero para que vengas un domingo, una vez por semana, es una procesión. El título no es algo por lo que tenemos que luchar. Siempre viene solo. Luchar por un propósito, luchar por una causa, luchar por una visión, luchar por una misión, luchar por propósito, no por posición. El título a Felipe le llegó solo, le llegó después de años de hacer el trabajo, le llegó después de años de sembrar, le llegó después de años de sacrificarse. Ey, no busques título, busca destino, busca propósito, lucha no por una posición, sino por una misión. Y termino, si te querés poner de pie. Este es el último versículo en la que la palabra nos habla acerca de Felipe. Y me gustaría que nunca te olvides esto. Aunque seas un adolescente, aunque seas un joven y estás soltero, algún día vas a entender lo que yo te voy a decir ahora. Mirá, la recompensa del servicio siempre se va a manifestar en tu hogar. Hechos 21, el verso 9 dice: Felipe tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Decí conmigo bien fuerte: 4 hijas que habían recibido el don. El éxito de Felipe no estuvo en las campañas, no estuvo en los milagros, no estuvo en los bautismos, no estuvo con el eunuco. El éxito de Felipe no estuvo en la multitud a la que le habló. El éxito de Felipe es que él tuvo 4 hijas. Y la Biblia no dice que a una hija la tuvo que ir a visitar a la cárcel, a otra la tuvo que ir a visitar una granja de rehabilitación, a otra hija... No. Las 4 hijas, y esto no puede ser casualidad, las 4 hijas le dieron continuidad al ministerio que él tenía. A eso nosotros le llamamos longevidad. Porque el éxito de un ministerio no se mide en reuniones, se mide en años. Y trascender tiene que ver con pasar de una generación a otra. Trascender tiene que ver con que hoy vos tenés 14, 15 años, pero algún día vas a ser mamá, vas a ser papá. Y tus hijos, como los míos, van a llegar mucho más lejos y mucho más alto de lo que nosotros llegamos. Porque la recompensa siempre se manifiesta en el hogar. Un día me tocó hablar con una mujer. Se me acercó y me dijo: Daniel, necesito que hables con mi hijo porque no quiere venir a la iglesia. Se metió en las drogas, está en mala compañía. Yo conocía a esta hermana, criticaba todo lo que podía de la iglesia. Y con mucho amor le dije: hermana, usted está pidiendo que su hijo ame algo que usted critica constantemente. Plántate en la casa de Dios. Dios nunca te va a fallar. Y no solamente vas a ver la recompensa en tu vida, pero algún día vas a trascender a tu generación y a dejar un legado grande. Levanta tus manos al cielo. Yo te bendigo hoy. Oro que Dios ponga en vos el corazón correcto. Si vos hoy te vas de esta reunión con la disposición en tu corazón de plantarte en esta tierra, de servir a la casa de Dios, Dios nunca te va a fallar. Dios siempre paga y paga bien. Te pueden fallar las personas, pero Dios nunca te va a fallar.
Lloro con todo mi corazón y te deseo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor alce su rostro, lo haga resplandecer sobre vos. Que el Señor tenga de vos misericordia. Ponga en vos paz, paz en vos, paz en los tuyos. Levanta tus manos y vamos a adorar a Jesús juntos. Tuyo soy, Señor.